¿Qué tal, gente? ¿Qué tal, gente? Otra vez. ¿Qué hay, gente? Con todos ustedes, soy Joy Wheeler y vamos a jugar otro juego y otro gameplay. Esta vez de Slendertubbies y vamos a ver qué tal manejamos esta situación, porque ellos saben que con el tema del terror yo reacciono diferente y hay un cambio drástico y es una presentación antes de jugarlo, porque la primera presentación lo hice hasta el carajo porque estaba preocupado por otras cosas, pero hacer y cambiarle antes de todo porque siempre me olvido. Un saludo sabroso a todas las personas que están viendo este video y comenzar a decirles que voy a ser el primero en pasar este juego. Voy a ser el primero, no, al carajo, seré el primero. Y que también esperen que espero que les guste y les saque muchas risas, y empezar a decirles que mi canal va a ampliarse un poco más y voy a trabajar más con él. Y eso sería todo lo que tendría que decir. Sigan en la escuela, sigan viendo Walking Dead, sigan viendo anime, sigan viendo hentai, sigan viendo lo que quieran y sean felices y a la madre con todo. Y comenzamos a rodar porque voy a pasar a la escena donde ya estoy jugando ya. Así que ya, pues no mames. Y bueno, creo que ya tenemos el panorama claro. Es Slendertubbies, creo que era muy simple. Tenía que poner single player. La opción multiplayer nunca la he jugado, eso sí tengo que reconocérmelo a mí mismo. Pero bueno, ¿no? Ya. Voy a poner single player. Ok, vemos a Po otra vez. Bueno, yo sé que este juego también depende mucho del sonido, así que estoy escuchando el sonido, aunque ustedes no lo crean. Se escucha bastante jodido. Yo sé que de noche no se ve ni mierda. A ver. Ay, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿Que permitir acceso? No, no quiero permitirlo. Ay, ese tipo de juegos los odio. Me acuerdo que el Slendertubbies no tiene ni sonido. Ey, espérate. Espera, pausa como pongo. La pausa cómo funciona, ¿viste? Coño de tu madre. Oye, pero quiero poner pausa. ¿No puedo? O sea, yo no puedo poner pausa. Bueno, ya que... Ay, Dios mío, no sé qué estoy haciendo. Ya bueno. Creo que si me muevo a este límite, el juego lo va a aceptar de manera normal y vamos a jugar normalmente. Todo con normalidad, todo con tranquilidad, todo con las imágenes que van a comenzar a salir. Ay, no me gusta. No me importa. Bueno, vamos a ir hablando, a ver. Ustedes saben que cuando hay juego de terror yo comienzo a hablar, a dialogar de la vida, de las cosas. Por ejemplo, no sé si están pendientes de... Creo que jugar las cosas con E o algo. Bueno, ay, no voy a encontrar nada así. No sé, mira, mi mouse está lejísimos, pero mi juego sigue moviéndose. Bueno, yo quería hablarles un poco a ustedes sobre por ejemplo, no sé, algo que esté innovador ahorita en el cine o en las películas. Bueno, si quiero con lo que son series, estoy muy finalizado con The Walking Dead, que siempre ha sido una serie en la cual yo he admirado bastante, porque digamos que tiene sus altibajos, pero es una buena serie, realmente se la recomiendo a todos. Igual que algunos animes nuevos que están saliendo, por ejemplo One Punch Man, que es un anime genial. ¡Ay, el coño de tu madre! Bueno, ya sea. Entonces significa si es que está el... Se acaba de salir la imagen, es porque acá hay un pastelito. Es porque acá hay algo. Bueno, vamos a ir buscando. No quiero hacer tanto bulla porque ahorita hay gente en la casa y pues vienen diciendo, oye, ¿por qué tienes tantas fisuras? Y bueno, pues ya me enchingan y entonces no puedo hablar correctamente. Estoy como que mejor no digo nada para que nadie se amargue. Y bueno, no encontré nada, me salió la imagen de Wiki, pero no, ya me acordé. Yo voy a agarrar esto y va a salir el huevón de Dick Wiki gritándome en la espalda de una manera bien pendeja. Cosa que no quiero. Ay, ya viene. No me di cuenta, está bajando el volumen. Ay. Espérate, pendejo, espérate. Agarro tu pinche cosita. Ay, el coño. Corre. No, pero no te metas al agua, por favor. Aléjate de ese cerro. No, sigo el juego. Genial. Después de todos los lapsos, no sé cuántos segundos habré perdido. Pero bueno, ya
Coño, qué mouse tan mierdero tengo. Espero que el río sí es un pedazo de mierda. Es muy fuerte, muy estruendoso. No sé. Perdí a Dinky Winky. ¡Ay! ¡Coño! El pendejo de atrás de mí. Me la está rimando, no jodas. No quiero voltear, pero vamos a ver otra vez ya. Dinky Winky, señor Dinky Winky. Y el huevón ni siquiera camina, míralo. Mira, dice, no, yo pincho, yo floto, huevón. Ah, bueno, vamos, si quieres tengo una compañía en este juego. Ya, algo bueno, estamos comenzando. Esta linterna no ilumina nada. Mi pantalla siempre es todo el panorama que recibo es oscurísimo. Pero yo no quiero perder a Dinky Winky porque... ¡Oh! ¿Dónde está Dinky? ¡Ay, el coño de tu madre! Ay, qué Slender, tú viste tan pendejo, bueno. Bueno, yo siempre soy la persona que... El coño de tu madre, pero no me dejes. Yo pensaba que éramos amigos. Bueno, sí, lo malo de la es que no tiene volumen. Eso es... Bueno, muy aparte de que Dinky Winky me va a estar... Coño de tu madre, me está empujando, alguien me está empujando. Vamos, Dinky Winky. Es que el huevón me la está remando. Pone franchela, ¿viste? Estoy girando por donde parece el lado. Oh, genial, ahora sí. Acomodé el mouse como quería. Creo que tengo que comenzar a presionar un clic por el medio y ya, bueno. Ahora sí, ahora estamos jugando bien. Ahora, no sé, pasaron 15 segundos según el cronómetro que tengo en la pantalla por XD no sé qué cosa, que es un buen programa. Ahorita más en la cara porque yo me acuerdo que por acá había algo. Bueno, no hay nada. Ay, viene mi amigo. Cállate. Está como si estuviese, no sé, weón. Cállate. Ya me voy. Coño de tu madre. Es que el mouse está mal, pe, no se vale. Bueno, mira, si vieran mi mouse, weón. Si sale el mouse, estoy al límite de la pantalla, o sea, no me puedo mover mucho. Que no tengo un arma o algo aquí, o sea, qué fastidio. Jodas. A ver. No pude agarrar esto porque el coño de su madre de Dinky Winky está atrás de mí. Ok, no puedo ver nada, no agarro nada. Bueno, no quiero voltear porque sé que este huevo... Oh, ya está. Ay, no, ahí está. Pero Dinky Winky, yo pensé que éramos amigos, coño de tu madre. Ahí me ha salido una imagen. Ay, la imagen de la puta que te parió. Ay, vámonos. Creo que puedo pasarlo, creo que es mi momento. A ver, quiero, por favor. ¡Ah! Perfecto. Avanza. Creo que no podía avanzar por ahí. Qué raro. En serio, qué raro. Bueno, siquiera, aunque la movilidad del juego sea malísima, puedo estar moviéndome por lugares geniales. El único problema es que Dinky Winky no me quiere dejar pasar por ahí. Y yo sé que por allá hay un huevo de cosas. Y sé que hay un huevo de cosas. A ver. Vamos a ir encontrando. Por favor, las imágenes no que salen porque... Y está botando aburrido. Le quiere que me amargue. Que me hace... Bueno. Todo el mundo se va a risa cuando yo me amargo. Bueno, ya es lógico. Bueno, un saludo a todos los países. O a la gente que esté viendo. O a quien sea. Y siempre con la lección. Coño de... ¡Ay! El coño de tu madre. ¿Qué es eso? No es nada, creo. Pero estaba cabrón. Mi amigo Dinky Winky no está por acá. Es raro, cuando me sale una imagen, yo sé, huevón. Y yo sé que es como se llama, que es porque hay algo acá. Es porque tendría que haber algo ahí. O sea, si es que está ahí, sale la imagen es porque hay algo, ¿no? O sea, no me van a decir que sale porque, joder. Bueno, en este lugar donde estoy ahorita hay menos árboles. Se puede notar muy claramente y muy fácilmente que hay menos árboles. No sé, hablar de qué. A ver, chicos, no sé. Un tema sociopolíticamente hablando. A ver qué youtubers me gusta, por ejemplo, de... Ay, le tomo mucho... Ay, digamos que una de las razones por la cual yo quise hacer este trabajo fue por Dross, que no es una inspiración, pero es una persona que es muy lista y al cual yo siempre le estoy
No es agresivo, pero un respeto se podría decir. Aún así yo estoy en intercambio de ideas, porque no creo en netamente todo lo que él dice, pero igual, ¿no? Es lo que ofrece, bueno. Y bueno, no encontramos ni mierda más. A ver, si he visto algunos Fernand Flow, he visto Natalia, he visto algunas personas, he visto a varios. No sé si yo puedo llegar a estar tan lejos, pero a Jericho, por ejemplo, es una de las personas que, aunque no tenga muchos seguidores, wow, hay videos que le salen geniales, de verdad. Y la persona a la cual le salen las cosas geniales, yo siempre lo voy a felicitar. Mira, que no me dan una especie de mapa. Bueno, ya tenemos lag. Agárralo, pendejo, agárralo, vámonos. Nico, hijo de la mil chingadas, va a venir. Ah, pues eso no cuenta de algo. Hay lugares por los cuales no puedo ir, mira. Ah, no, soy un huevón. Sí se puede, solo que yo no me sale. Bueno chicos, seguimos aquí. Estamos voy a hacer algo con el grito de Wiki porque yo lo he escuchado y está bien cabrón. Y si le bajo un huevo el volumen y lo estoy escuchando. Bueno, vamos a hacer algo con eso. Y vamos a intentar, no sé, familiarizarnos más con esto e intentar pasarlo. Creo que, no sé, no. Lo malo es que no sé la contabilidad en la cual voy. Me acuerdo que en la casita de los Teletubbies había algo. No me acuerdo muy claro de qué era. Pero. ¡Ay, el coño de tu madre! Bueno, eso significa que están por acá. Algo debe haber por acá. No sé yo. Bueno, ya puse el mouse al medio. Genial. No sé, chicos, díganme. Ay, vamos, está por ahí, te lo pasaste. No se puede. Pero en Twitch quizás lo vayan a hacer. Estoy esperando un poco más de tiempo para entrar a Twitch. Uy, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Vive algo por arriba. Bueno, ya voy. Oye, que son 10. Me están subiendo el precio en esta mierda. ¿Cómo carajo pueden ser 10? ¿Qué pasó? ¿Ah? No leí porque me agarró sorprendido, no entendí nada. Bueno, chicos, creo que fue el intento más cercano, el cual no me asusté mucho, siquiera no me vieron, como siempre me asusto, pero bueno, fue un juego en el Tubis hace tiempo que no se hacía. Mi presentación fue malísima por el hecho de que no sé si estarán durmiendo o estarán jodiendo. Porque saben que si yo hablo fuerte ya vienen alguien a joderme, vienen a acostar el teléfono, vienen a hacer algo, vienen a hacer otra cosa. Y bueno, siempre recomendaciones a todo lo largo y ancho de este planeta. Y espero que les hayan pasado más o menos con los bloopers y con las cosas que han pasado en este juego. Y bueno, ¿no? Vamos a ver los créditos, por ejemplo. Bueno, acá me dicen que... Oh, mira, first save. God, in this corner, fantastic. Fantastic. A ver, y un gran abrazo a Sten Thomas, que es el creador de este juego malísimo, que es asqueroso, que es uno de los peores juegos más tontos y más fácil hechos, pero bueno, para divertirlo supongo, y nos vemos en otra video, de lo que sea. Chao, un saludo suculento desde mi parte, como fue aquí el